Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Bien, acá todo bien. Luchando. Sí. Con un fin de semana intenso. Intenso. Y semana intensa. Esta última semana pasó de todo, de todo. Está buenísimo este país. ¿Aburrido o no nos aburre? Bueno, a ver, ordenemos un poquito. Sí, vamos a tener. Tenemos muchos temas. Hay muchos temas, capaz que algo nos va a quedar afuera. Nosotros tenemos planificado hoy, bueno, obviamente ver el cuadro económico, las novedades del acuerdo con el fondo, tuvimos el paro la semana pasada, cuál es el cuadro de situación del movimiento obrero, cómo fue todo eso y la crisis mundial, que también hubo mucha novedad en el curso de la última semana, pasó de todo. Ahora, también en el curso de la última semana tuvimos algunas noticias importantes, por ejemplo, la elevación a juicio de los compañeros del Polo Obrero. El procesamiento de Vanina. El procesamiento de Vanina Biasi. Las elecciones de Santa Acaba Fe. de haber y las elecciones de Santa Fe. Entonces estábamos viendo si... ¿Cómo metemos todo esto? Haremos lo posible. Pero bueno, comentemos inicialmente estas tres últimas cuestiones como para tener un pantallazo. Vos que sos el conductor, así el conductor asignado. Bueno, por un lado tuvimos esto, ¿no? La elevación a juicio de los compañeros del Polo Obrero que por parte de Casanelo. Sí, es un hecho. Tiro ahí. Sí. Primero la información que todo el mundo tenga. ¿Cómo sigue esto? Esto sigue de dos modos. Ahora se sorteó un tribunal. Compuesto, obviamente, por tres. El tribunal. Y el tribunal convoca una audiencia a los abogados de las partes y ahí tiene que establecer una fecha de juicio. Que puede ser este año o el año que viene. Veremos, todavía eso no está. Pero simultáneamente, por eso digo, hay dos planos, va a juicio la causa, pero simultáneamente sigue la investigación. Es como que hay una causa Polo Obrero 1, causa Polo Obrero 2. Imagínense, en un país de ladrones, delincuentes, vaciadores, profesionales, todo el Poder sesgo Judicial de la justicia se dedica al Polo Obrero y a allanar comedores populares y cosas por el estilo. Así que eso es lo que está ahora. Vamos a ver si con esa rapidez investigan a los que compraron los $400 millones el viernes. Ahora después cuando veamos... Claro, sí, el negocio que hicieron. Pero aparte lo anuncian el mismo día de la movilización de la CGT en apoyo a los jubilados y demás, te tiran una noticia contra los luchadores, porque el procesamiento del Polo también tiene que ver con destruir una de las organizaciones que más ha peleado en este país. Pero aparte todo, termina un proceso, sigue la investigación, pero hasta acá, del juez Casanelo, que supuestamente es progresista, en el cual en todo un año de investigaciones nunca se le permitió a la parte defensora, es decir, a los compañeros del Polo Obrero, presentar testigos. Esto sucedió, es un hecho insólito, no pudieron presentar testigos en un año. Fue rechazado sistemáticamente. Después, un montón de medios de prueba que se pidieron, nunca fueron tenidos en cuenta. Cosas básicas, por ejemplo, las cámaras cosas básicas no se tuvieron en cuenta. Tercero, los compañeros del Polo pidieron que se aparte a Capital Humano como querellante, a Petovelo, porque Petovelo afirma en la causa, es querellante, que no se han rendido los fondos, y los fondos están rendidos, confirma. Es decir, miente deliberadamente, y sin embargo está. Entonces todo es Lo mismo ocurrió con Policita, que también se presentó una recusación cuando salió el escándalo de la filtración a Majul. Y todo ha sido rechazado sistemáticamente por el juez Casanelo. Un nivel de arbitrariedad total. No al lugar es la respuesta a todo. Pero lo siguiente, nosotros, lo hablaba con Eduardo Beribón, hicimos una actividad que hicimos con la juventud, estábamos juntos. El juicio es una oportunidad. Nosotros vamos de juicio a pelear. Es un juicio en el cual está inserto una crisis política, un gobierno que está más débil que en el pasado, y como siempre fue para los militantes revolucionarios, los juicios son un lugar de lucha. El más conocido es Fidel Castro. La historia me absolverá. Es menos conocido, incluso dentro de los trotskistas, el alegato de Trotsky en el juicio de 1905, que él presidía Soviet de Petrogrado. Es menos conocido, no sé por qué, porque los trotskistas sabemos mucho de Trotsky, pero ese no es tan conocido. Es decir, son lugares de lucha. Y nuestros compañeros van a aprovechar el juicio, y el Partido Obrero va a aprovechar el juicio, y el Polo Obrero va a aprovechar el juicio para denunciar. Es decir, vamos a sentar en el banquillo de los acusados al gobierno, al Estado. Así que es una pelea. Nos subieron a un ring, nosotros no hicimos... Sí, vamos a tratar de transformar esto en un boomerang, ¿no? Lógico. Ellos nos quieren golpear y nosotros vamos a transformar eso en una tribuna de agitación, de denuncia, una denuncia revolucionaria contra el Estado. Y en una pelea, vamos a ver quién pega más. Y vamos a ver, sí. Está abierto. Y lo mismo ocurre con el procesamiento infame del juez Rafecas contra Vanina Biasi, que fue también la novedad de la semana pasada,
digamos, un procesamiento muy meditado en sus tiempos, porque en realidad Rafecas tenía los plazos vencidos. Otro progre, ¿no? Otro progre, ¿no? La progresía. Si esta es la progresía, si estos son los jueces progre, ¿qué serán los demás? ¿No? La hilacha de una manera. Pero digamos que Rafecas la cita indagatoria a Vanina en octubre del año pasado. Y él ahí tenía un plazo legal de 15 días en el que tenía que pronunciarse respecto de si la procesaba, la sobreseía. Lejos de eso, frizó el tema y lo larga ahora en el medio de la campaña electoral. A Vanina la procesan. Es un fallo aberrante porque, en primer término, lo que está haciendo es criminalizando el derecho a la opinión. A Vanina la procesan por haber hecho 2 tweets denunciando el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, y en virtud de esos pronunciamientos la acusan de ser antisemita y estar violando la ley antidiscriminatoria. Bueno, el procesamiento, no obstante, yo decía, fue una maniobra en medio de la campaña electoral, pero resultó ser un boomerang, porque lo que ha crecido mucho son las manifestaciones de solidaridad con Vanina de un muy amplio campo político. Incluso sectores que no coinciden estrictamente con nuestra lectura de lo que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, pero que entienden que es una aberración criminalizar la opinión política y que no corresponde, bajo ningún punto de vista, acusar de antisemita a quien denuncia el genocidio de un pueblo semita. Porque tampoco... Pero ¿usted leyó el fallo? Sí, es un... Hay una parte del fallo que es tan brutal. Dice que el Estado de Israel, en este conflicto ahora, en esta masacre ahora, está actuando medidamente. Primero, ¿vos quién sos para opinar? Segundo, hay un pedido de captura internacional para Netanyahu, acusado de genocidio. La Corte Penal Interamericana. La Corte Penal Internacional. Por lo tanto, Netanyahu no puede ir a algunos países porque se ha detenido. Porque tiene pedido de captura. Se entiende, es un prófugo de la justicia internacional. Y el tipo dice, no, esta masacre de casi 100.000 personas, una parte muy importante de niños, es una respuesta medida. No, es un completo delirio. Y en momentos en el cual, aparte, cada vez se hacen más evidentes, por ejemplo, las acusaciones contra Hamás el 7 de octubre, que en gran medida fue las muertes, las 1.200 muertes, en gran medida como resultado de la doctrina esta de Israel, Hannibal, que donde prefieren asesinar, aunque sea un israelita quien están asesinando, antes que quede como rehén del Hamás. Y al mismo tiempo, en el momento en el que sale esto, es cuando el Estado de Israel quiere avanzar en Rafah, destruir, incluso colonizar toda una parte de la Franja de Gaza. Sí, violando incluso esa tregua precaria que desde el 18 de marzo hasta esta parte ya se contabilizan más o menos 1.000 nuevos muertos en la zona de Palestina. No, lo de Rafecas, un juez que apoya el genocidio. Por eso, porque el fallo de él dice, esto no es genocidio, esto es... Después, obviamente, podemos tener una disidencia y cada uno que diga lo que quiera. Nosotros jamás se nos pasó por la cabeza llevar a un tribunal, a una denuncia penal, a alguien que dice tal vez cualquier cosa, que diga lo que quiera. Es un debate, una lucha política, no es una lucha de tipo penal. Esto no se resuelve con un fallo judicial. Es intimidatorio. Para mí hay que entender esto como una intimidación. Sí. Si cualquiera que diga algo contra la masacre del pueblo palestino puede ser sometido a juicio. Y tan es así, yo no voy a decir... Mucha gente, yo conozco varios, y me toca ir a los medios, me dice, yo de esto no quiero hablar porque te cae la daga por la cabeza. Claro. El objetivo es claramente intimidatorio. Y el fallo de Rafecas es intimidatorio para que se silencie una denuncia de una masacre. Sí, buscan ponerle una mordaza a quienes se solidarizan con el pueblo palestino. Y aparte, un dato más. Rafecas se tendría que haber recusado de intervenir, porque acá los querellantes son la DAIA y Romina Mangel. Ahora, Rafecas fue, no sé, casi 30 veces anfitrión de eventos de la DAIA en distintos momentos. Él es una parte interesada de antemano. Y bueno, el procesamiento y el texto de lo que ilustraba Gabriel... Este lío. No haga tanto lío. No, no estoy enojado. Lo ilustran a la perfección. Así que bueno, no, desde 14 toneladas, toda nuestra solidaridad con los compañeros del Pueblo Obrero y con Vanina Biasi, que vamos a dar esta pelea. También será una batalla política. Una cosita más antes de comentar un poquito lo de las elecciones en Santa Fe. Yo creo que para el Partido Obrero es un orgullo que nuestros compañeros, es decir, están en el centro de la mira del aparato del Estado. Porque
¿Por qué está el pueblo obrero sentado en el banquillo de los acusados, es elevado a juicio? Y bueno, porque el pueblo obrero estuvo al frente de la pelea, el Polo, el Partido Obrero, y fuimos los primeros en ocupar la calle el 20 de diciembre, cuando nadie quería hacer nada. Algunos te dicen, ustedes, los agarran a ustedes, que el pueblo obrero recibía solamente menos del 1% de asistencia social, menos del 1%, y los que manejaban en el 99, no hay ningún juicio. No hay nada. Nada. ¿Y por qué? Porque son amigos de la iglesia, son amigos de esto, son amigos de aquello. Entonces, Y no luchan. y no luchan, y No. están todos metidos para adentro. Es que, y aparte al polo no lo pueden comprar, no lo pueden quebrar. ¿Qué hace? O sea, vas a destruirlo Lógico, con las herramientas. y es una señal intimidatoria para todo el Lógico. movimiento obrero y popular. Y lo mismo con lo de Vanina. Lógico. ¿Por qué a Vanina? Y bueno, porque Vanina el 8 de octubre del año 2023 fue al debate presidencial, el día después del 7 de octubre, con una bandera palestina. Es decir, que a nosotros nos persiguen porque somos una corriente principista. Pues somos una corriente principista, somos revolucionarios y no nos bajamos la bandera en los momentos duros, en los momentos difíciles. Por eso para mí es uno de los principales orgullos, y debe ser uno de los principales orgullos de la militancia del Partido Obrero, estar siendo el foco del ataque del Estado patronal, del Estado Y capitalista. este tema de Israel, que se sepa, en el mundo hay una polémica. Porque hay una persecución, hay intentos de prohibir marchas a favor del pueblo palestino en Europa, es indiferente. En Estados Unidos hay una persecución a todo un sector importantísimo de la academia, de los estudiantes que se han pronunciado sistemáticamente contra esta masacre. Trump nos está persiguiendo. Los quieren deportar. Entonces, digo, para que se vea, acá no estamos nos toca a nosotros, pero esto es un tema mundial. Y bueno, hay que pelear. Lógico, es una pulseada y acá no nos vamos a bajar del ring. Estamos arriba y vamos a dar batalla. A Rafeka, a Casanelo y a... Sí, Y a bueno, todos los que Rafeka, vengan. ojo, Rafeka otro progresista. Sí, Sí. pero más que Casanelo, porque ni Más. siquiera es de la iglesia. Claro. Bueno, escúchame, veamos un poquito lo de Santa Fe. Sí. Brevemente, y porque tenemos que pasar a los temas de la jornada. De última, si no llegamos, Fue una elección rara de Santa Fe. el internacional lo dejamos para la próxima. Porque visto el resultado, parece que a nadie le fue bien. Primero votó el 55% de la gente. Poco. Dice, es primaria. No, no es primaria, porque para constituyente no es primaria. No. Era elección general. Es el nivel más bajo desde 1983. Bueno, el gobernador que venía a sacar el 60%, sacó el 30... Tengo acá el número exacto. 37. 7, ¿no era? Se me fue. Acá tengo 30 y algo, Puyaro. Sí, sí. Caíste la mitad. 34,6. O sea, no llega al 35. El 35 de 55, estamos hablando del 18-19 del padrón general. Para que se vea. Si alguien que venía, sacó el 60 de los votantes, ¿no? Pero los votantes sean más altos que el 55. Es decir, que estamos en un retroceso. Milei sacó el 14. La Tercero. Libertad Avanza. El 14. El 14 del 55. Es decir, el 8% de padrón. Y acá ellos invirtieron, ¿eh? La mandaron a Karina Milei, pusieron G, o sea, hicieron todo un A Mayorans. despliegue, toda la historia. Y el peronismo fue dividido en 3. Y hoy hablaba con los compañeros allá de Santa Fe, de Rosario, y me decían que sumado los 3, comparado con lo que sacaron a gobernador, es una caída creo que de 7 u 8 puntos, sumado los 3. Digo, porque a veces cuando te dividís, sumás un poco más, porque es como que Ampliás el ocupás, espectro. va uno de izquierda, uno de centro, uno de derecha y agarras un Mordé poco por más. todos lados. Acá no, acá se dividieron, no es como decía Perón, que no nos dividimos, nos multiplicamos, no. Acá se dividieron y tienen menos, dividen, no multiplican. Entonces no les fue para nada bien. Así que la fuerza es más una disgregación de un régimen. ¿Cómo nos fue a nosotros? Qué fácil lo demás, mirate un poco a vos. La elección es compleja porque la votación en Santa Fe tiene una metodología que no está en otro lugar del país. Es una boleta única gigantesca que se vota por categoría. Y nosotros sacamos 2 y pico % en a cargo del Distrito Único de Santa Fe. De lo que es de constituyente, no me salía la palabra. Y todo lo demás son cargos municipales. Y logramos, porque se nos fue una gran elección en ese plano. Había 17 listas, había muchas listas. Pero en el Consejo Deliberante de Rosario, que es el más importante que se elige ahora, logramos pasar a paso. Y eso es importantísimo. Ahí Ah, había más de 40 listas. Hacía Sí, mucho, ¿no? Que no se pasaban las pasos. Muchísimo. Y estamos muy cerca de conseguir que Carla, nuestra compañera Carla, entre como concejal. Carla porque, de Diana. porque la izquierda no tiene concejal hace, creo que época del MAS hubo en su momento, época del MAS 1, pero estoy hablando hace 30 Sí, años. 30 años.
¿Y por qué esto? Porque estamos cerca por nuestros votos y aparte porque otras fuerzas que son de centro-izquierda Quedaron afuera. quedaron afuera. Y que si una parte de esos votos vienen... Después hemos hecho elecciones buenas también en Santa Fe Capital. En varios lugares aconsejar buenas elecciones. No es que es una elección que es un giro a la izquierda general, pero la izquierda registra una votación interesante en las principales ciudades, ¿no? Rosario, Santa Fe, eso es importante. Sí. Aparte fue un campañón. Cualquiera que lo siguió en las redes de Carla, de los compañeros de Santa Fe, hicieron una campaña militante impresionante. Y esto de los ciertos guarismos importantes, particularmente allí donde se concentra el proletariado, digamos, los bastiones de la clase obrera, bueno, no es menor. Es una base para un laburo político con votaciones importantes en Villa Constitución, en Fray Beltrán, en distintos sectores donde se concentra el sector de la clase obrera. Así Bueno, que... muy bien, un saludo para la militancia del Frente de Izquierda. Y esto Santa sigue, Fe. porque se vota creo que el 28 de junio son las generales. Así que bueno, vamos a pelear ahí para Sí. Bueno, vamos a los temas asignados asignados. y veremos a qué comprometidos. llegamos para que no se estire tanto. Bueno, ahora sí, sin más, le damos la palabra a Gabriel Solano para su clásico editorial. Para. Antes que nada, dale me gusta, activa la campanita y suscríbanse al canal de Prensa Obrera, pero denle me gusta al videito, así se difunde. Los últimos días, lo decíamos recién, han sido muy movidos en términos de noticias económicas. ¿Cuál era el dato más importante de lo que pasó la semana pasada? ¿Cuál es el dato más importante? Que el gobierno venía un declive. Un declive muy pronunciado porque sistemáticamente estábamos asistiendo a una caída de las reservas del Banco Central. Estábamos frente a una fuga de capitales que se iba agudizando. Un incremento de la brecha cambiaria. Llámese brecha cambiaria, la diferencia de cotización entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Y todo esto combinado con un recrudecimiento del proceso inflacionario, que ya habíamos tenido una manifestación de eso cuando se conoció la inflación de febrero, se conoce en marzo, que había habido un pequeño salto del 2,2 al 2,4, pero que el viernes pasado tuvo un fuerte salto, esta vez ya no fue pequeño, fue un fuerte salto, porque pasamos de un 2,4 en febrero a un 3,7 en el mes de marzo. Un 3,7 que tenía su epicentro más grande en el incremento de los precios de los alimentos, que llegó al 5,9, casi un 6%. Y ustedes saben que el precio de los alimentos determina fundamentalmente las canastas con las cuales se mide la pobreza y sobre todo la indigencia, porque las personas que menos ingresos tienen que dedicar casi a totalidad de esos pocos ingresos a poder comer. Y cuando incrementa mucho los alimentos, sube la pobreza, sube la indigencia. El gobierno estaba en una situación muy difícil, porque como resultado de la corrida, como resultado de la pérdida de reservas, como resultado del proceso inflacionario que se recrudecía, también fue colocando un incremento de lo que se llama riesgo país. El riesgo país es el diferencial de tasa de interés que paga el Estado argentino si uno compara los títulos que emite con los que emite el gobierno norteamericano. Esto se llama riesgo país. Y el riesgo país, que había bajado a 450 puntos en un momento, y el gobierno festejaba, ya estaba orillando los 1000. ¿Y qué valor tiene que llegue a 1000 el riesgo país? Básicamente que Argentina no podía pagar la deuda. Y por lo tanto, un gobierno, el de Milei, un gobierno de un libertario, supuestamente alineado 100% con el capital financiero, estaba en un serio riesgo de caer en default, porque no podía pagar la deuda. Nadie en el mercado, como se suele llamar, le iba a prestar al gobierno y por lo tanto no podía refinanciar esa deuda y Argentina veía el default. Entonces sucedió que Argentina tuvo que ir corriendo a pedir un rescate del Fondo Monetario Internacional. No es un hecho nuevo en Argentina, este es el 23 acuerdo que tiene Argentina con el Fondo Monetario. El primero fue bajo el gobierno de Frondizi, en la década del 50, si no me equivoco fue el año 58, y a partir de ahí para acá hemos tenido sistemáticamente acuerdos con el Fondo Monetario. Por eso en Argentina el Fondo Monetario es tan popular, por lo malo, ¿no? Por lo negativo, ha sido tan criticado, pero no es un hecho nuevo. Y en los últimos años hemos tenido varios acuerdos con el Fondo Monetario. Este acuerdo con el FMI, ¿en qué consiste esencialmente? Consiste en que el FMI le presta a la Argentina unos 20.000 millones de dólares adicionales a lo que ya le prestó bajo el gobierno de Mauricio Macri. Argentina tiene una deuda aproximadamente de unos 45.000 millones, ahora se achicó un poco porque se fue pagando, estaba en 40.000 millones con el Fondo Monetario, y ahora se suman 20.000 millones más.
A lo cual hay que agregarle, obviamente, el pago de los intereses. Este es el capital, hay que sumarle los intereses. Y el gobierno dijo que estos 20.000 millones iban a ser utilizados, ahora llegan 12.000 y después va a haber un cronograma de desembolso posterior, para que el Tesoro, el gobierno, le compra al Banco Central unos títulos que le dio en su momento, unas letras que le dio intransferibles, de manera tal que el Banco Central se recapitalice. Entonces el gobierno dice, no crece la deuda. No tenemos más deuda del Estado, porque tenía una deuda del gobierno con el Banco Central y ahora la cancelamos y pasamos a tener una deuda del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Como si fuese en un colegio secundario una operación de simplificación. Crece 2 por un lado, disminuye 2 por otro, la deuda queda igual. Ahora, la operación de simplificación no aplica para este ejemplo. ¿Por qué no aplica para este ejemplo? Porque esos bonos, esas letras intransferibles del Tesoro que tenía el Banco Central, era algo que no se pagaba. Y de hecho fue mandado como deudor incobrable una parte importante. Se cancelaron sin pagar. En cambio ahora la deuda con el Fondo Monetario sí se paga. Y como pasa a ser una deuda del Tesoro, ¿quién la va a pagar? Y la tiene que pagar el gobierno con la recaudación impositiva o con nueva deuda. Por lo tanto lo pagan todos los contribuyentes. Y en Argentina los contribuyentes fundamentalmente son los trabajadores que a través de impuestos al consumo de diverso tipo son los que financian al Estado. Mientras esa deuda del Banco Central no se pagaba. Entonces tenemos acá una transferencia de deuda que es gravosa para el pueblo argentino. Y es gravosa porque tiene que ser pagada justamente por los trabajadores. Ahora, junto con esa deuda ocurre otro hecho que es muy importante. Que es que el Fondo Monetario, y por eso se estuvo negociando hasta tanto tiempo, condicionó la entrega de este dinero a que el gobierno de Milei devalúe su moneda. Y venía diciendo, si uno veía los días previos, Milei estaba diciendo una serie de gansadas difícil de aceptar. Por ejemplo, decía que tantos eran los dólares que tenía el Banco Central, tanto eran sus reservas, que si quería comprar la totalidad de la base monetaria, la iba a comprar a 600 pesos el dólar. Es decir, que lejos de haber una tendencia a una devaluación, Milei describía una tendencia a la revalorización del peso. Esto lo dijo hasta hace unos días atrás. Digo, para tomar lo de Milei con muchísimas prevenciones y lo que dicen sus, digamos, círculo más áulico, cercano, porque dicen una serie de tonterías para engañar a la población. Milei nos describe un escenario de apreciación cambiaria del peso y de depreciación del dólar. Bueno, ocurrió lo contrario. El acuerdo con el Fondo Monetario establece de entrada lo que se llama un sistema de bandas por el cual el Banco Central no puede intervenir hasta que el dólar toque el techo de los 1.400 pesos. Entonces habilita una devaluación monetaria aproximadamente del 30%. Uno está viendo ahora, todos los medios de comunicación están hablando de cuánto está el dólar hoy, mañana o pasado. No le demos importancia a ese hecho. Son cuestiones menores. Quienes han visto la experiencia argentina, los últimos 20 años, saben que estos acuerdos inicialmente parecen funcionar. Estos acuerdos las primeras semanas parecen que terminan de alguna u otra manera normalizando las variables económicas y financieras, pero rápidamente se pone de manifiesto que no conducen a nada y se producen crisis importantes. Lo hemos visto con Macri en el año 2018, lo hemos visto en el gobierno de la Rúa, ni que hablar, cuando se anunciaban megacanjes, blindajes y compañía, que las primeras semanas todo el mundo sacaba pecho felicitándose por el éxito de esta medida, pero que rápidamente mostró su insolvencia. Y acá estamos en una situación similar. Esta devaluación monetaria, ¿qué es lo que va a crear de entrada? Lo que va a crear de entrada es más inflación. Si tuvimos un 3,7 de inflación en el mes de marzo, sin devaluación, es obvio que con una devaluación ejecutada que puede llegar al 30% en su primera fase, vamos a tener índices inflacionarios más altos. En estas horas hay una campaña de los mileístas diciendo que no hay inflación, porque inflación es la suba de todos los precios. Lo que hay acá es un reacomodamiento de precios relativos. Admitamos esto por un momento. ¿Qué significa? Significa que los precios internamente se tienen que readecuar. ¿Qué precio sube y qué precio baja? Bueno, el precio que sube es el precio de la mayoría de los bienes y servicios, salvo un precio que seguramente no está subiendo, sino que está bajando relativamente. ¿Cuál es el precio? El del salario.
Lo que se llama una readecuación de precios relativos no es otra cosa que una confiscación de los trabajadores porque suben los alimentos, suben los servicios, sube todo y no sube el salario, que estuvo incrementándose al 1% de las paritarias firmadas por la burocracia sindical, mientras la inflación sistemáticamente iba del 2 al 3% y ahora ya está cerca del 4% y en abril quizá está en un 5%. Entonces, lo que es un proceso de confiscación. El gobierno dice, no, hemos levantado el cepo. Mentira. El gobierno no levantó el cepo cambiario. La habilitación de compra de dólares es para las personas físicas, no es para las personas jurídicas. No pueden comprar las empresas. Ni tampoco puede liberalizar lo que ellos llaman las ganancias, los dividendos que quieren girar al exterior. Ese monto no está, no se ha levantado el cepo. Sino que solamente ha tomado una medida parcial. Entonces la lluvia de inversiones que el gobierno está anunciando como el levantamiento de un cepo que no se levantó, también es falsa. Y esto hay que leerlo, y esto es clave en el contexto internacional. Hoy está en Argentina un personaje muy pesado de Estados Unidos, es el cargo equivalente a nuestro ministro de Economía, que es el secretario del Tesoro, Vicent. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Viene a discutir las condiciones que pone el gobierno norteamericano, Trump en particular, para la negociación de los aranceles. Y esas condiciones están en parte en el acuerdo con el Fondo Monetario y en parte en cosas que pide directamente Estados Unidos. Ya se dijo, reforma laboral. Si uno lee la letra chica del acuerdo del FMI, establece en un lugar una reforma laboral que especialmente modifique la forma de egreso del trabajo, es decir, el régimen de indemnización, que modifique el régimen previsional. Estratégicamente quieren volver a la jubilación privada y en el medio incrementar la edad jubilatoria para mujeres y también para los hombres. Un tema importante. 3. Cambiar el régimen federal del país, tratando de que los impuestos especiales que cobra el Estado Nacional se los quede el Estado Nacional para pagar la deuda y que no se coparticipa a las provincias. Y eso indirectamente es un ajuste a la salud y a la educación que están en manos de las provincias. Un tema importantísimo. 4. Lo denunciamos la otra vez. Dicen en particular que hay un debate sobre la propiedad intelectual, las licencias de las patentes medicinales y de los laboratorios, que Estados Unidos quiere cobrar. ¿Cómo es la obra pública que pretenden monopolizar para los monopolios norteamericanos? E incluso cuestiones más geopolíticas como ser el manejo de la hidrovía, la base militar en Ushuaia, que pide Estados Unidos para sí, y apartar a China de una presencia en Argentina, algo muy difícil de lograr, porque China hoy con su swap tiene prácticamente el 50% de las reservas del Banco Central, y además porque la economía argentina, por los bienes y servicios que exporta, no es complementaria con la de Estados Unidos, compite con Estados Unidos, y sí lo es con China, a la cual le vendemos nuestra mayor parte de producción primaria. Entonces, esta situación de Argentina, uno tiene que llegar a la siguiente conclusión. Estamos en un mayor endeudamiento. Es falso que el país no haya sido endeudado. Y uno tiene el derecho a preguntarse lo siguiente: ¿qué fuerza política en la actualidad plantea que no va a pagar esta deuda? Sabemos que el peronismo decía que no lo iba a pagar cuando tomó Macri los 45.000 millones y vino Alberto Fernández y la pagó. ¿Quién va a pagar o no estos 20.000 millones? El Frente de Izquierda no. Porque este es un operativo de salvataje para pagar la deuda, para salvar a los bonistas. Hay 4.500 millones de dólares que vencen en junio y se le quiere pagar con esta plata. Y es un operativo que va a caer sobre la cabeza de los trabajadores y los consumidores. Entonces, ¿quién va a pagar? ¿Quién no va a pagar? Segundo, ¿esto normaliza el proceso económico argentino? No. Argentina es un país quebrado, con una deuda que prácticamente equivale a su totalidad de PBI y que por lo tanto este salvataje transitorio del FMI va a permitir una fuga de capitales, un pago de deuda, pero que luego va a recrudecer tendencias devaluatorias que van a llevar a nuevas crisis subsiguientes, con el problema adicional que nos enchufa una nueva deuda de 20.000. Y todo el ajuste que se hizo en todo este tiempo es un ajuste que el gobierno lo llevó adelante en nombre de que de esa manera se terminaba con la inflación, y vimos que tuvimos una motosierra un año entero y la inflación recrudeció. Y cuando el presidente tuvo que explicar por qué recrudeció la inflación, en su cadena nacional del viernes, dijo algo muy contradictorio, porque dijo que la inflación es siempre un fenómeno monetario, y ahora la inflación creció porque los periodistas comprados dicen mentiras. Entonces, por lo visto, son dos fenómenos, el monetario y los periodistas. Es decir, se le cayó la escuela austríaca de un día para el otro. Entonces, la situación que enfrentamos es esta. Y ahora hay que salir a luchar porque pone otra vez, venimos de un paro nacional, el tema del salario en el centro. ¿Cómo se procesa esta inflación de 3,7 en las fábricas, en los sindicatos?
tenemos que salir en una lucha. Y la CGT, que tiene por delante un 1 de mayo, no tiene ninguna agenda de lucha para defender a los trabajadores en medio de esta crisis financiera, corrida bancaria, salvataje del Fondo Monetario, que es un ataque a los trabajadores, y recrudecimiento inflacionario. Muy bien. Bueno, todo este tema, el tema económico da para bastante, ¿no? Hay varias cuestiones. Yo algo había adelantado que no es tanto del esquema económico propiamente dicho, pero vale hacer la denuncia. También para mostrar el contraste con lo primero que discutimos es la celeridad con la que los jueces, incluso los progresistas, acusan al Partido Obrero o al Pueblo Obrero, que el viernes se vendieron 400 millones de dólares, cuando venía una venta entre 60 y 100 millones de dólares todos los días. Nosotros tuvimos 17 ruedas en las cuales el gobierno venía rematando dólares para tratar de contener el tipo de cambio, pero de repente, el mismo día donde se hacía el anuncio, pasa de vender 100 diarios a vender 400. ¿Hubo información privilegiada que manejaban determinados sectores? Lo compraron a 1097 o hasta 1200. Claro. Lógico, un negocio. Es decir, es evidente que ahí, digo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Caputo delincuente. Que tanto Caputo, Bausili, es decir, los que están al frente de todo este armado con el FMI, dieron información privilegiada y dijeron, muchachos, apúrense a comprar ahora. Quiero ver el home banking de Karina Milei. Claro. Quiero ver el home banking de Karina Milei. Rifando las reservas del Banco Central. Aparte. Claro, rematando la reserva sabiendo que el día lunes iba a aumentar el precio. Otros gobiernos hubiesen declarado un feriado bancario y cambiario ese día. Esto pasó 1000 veces en Argentina, ¿eh? Claro. Entonces ese día no se puede comprar. Claro, para evitar cualquier tipo de sospecha y duda al respecto. Eso lo hicieron todos los gobiernos. Ese día no se compra porque vos tenés que evitar que Claro que te arrebaten 400 palos de un día. Lógico. Bueno, esto al margen, pero importa subrayarlo, porque es casi un nuevo CryptoGate que merecería una investigación, algún fiscal que actúe de oficio y reclame la investigación de la cuenta de todos estos. Ahora vamos claramente. Yo creo ayer lo de las tapas de La Nación y Clarín fue fantástico. Fantástico, fue trágico, pero fue muy contundente. La sinceridad. La digamos. sinceridad. Es decir, que no solo vamos ahora al problema de la devaluación, que va, como siempre en Argentina, una devaluación va acompañada del aumento de la tasa inflacionaria, sino que ahora también se vuelve a recolocar el problema de la reforma laboral, la privatización de las empresas públicas, la reforma previsional, la reforma tributaria, confirmando algo que nosotros también habíamos señalado en otras ocasiones cuando discutíamos todo el problema del FMI, que el FMI busca, por un lado, que la Argentina le pague y cobrarse los intereses, pero por sobre todas las cosas también busca condicionar todo el proceso económico argentino para maximizar los beneficios de los grupos capitalistas de las potencias imperialistas. Y eso ilustra el carácter colonial finalmente de los acuerdos. Lógico. Porque no es solamente la sangría de los recursos, sino una intromisión por parte del imperialismo en el diseño prácticamente de todo el esquema económico. Claro, el Excel ahora lo maneja el FMI, no lo maneja Caputo. El Excel de las cuentas argentinas. Georgieva. Y otro punto que es importante, del que se habló mucho en la semana, Gabriel lo colocaba en la editorial, fue la disparada inflacionaria, ¿no? Este 3,7, 5,9 en alimentos, que no es menor, porque el gobierno había construido todo un relato en torno a que el punto fuerte de su esquema económico era que iba a controlar la inflación. Entonces la motosierra de despidos, de ataques en masa contra los trabajadores se justificaba porque él lograba más o menos defender el poder adquisitivo, ese era el relato, con una inflación baja. Bueno, venimos de un salto, ¿qué fue? 2,2, 2,7, 3,7. Es decir que fracasó la motosierra. Lo que queda claro es que el objetivo de la motosierra no era contener el proceso inflacionario, sino muy por el contrario, apenas garantizar la timba financiera. Ese punto me parece fundamental porque, Gabriel lo decía, venimos de una CGT cerrando paritarias del orden del 1%. Y ahora anuncian esta nueva devaluación que reclama el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, todo el mundo está discutiendo en qué medida se traslada a los precios. Ahora, lo evidente es que se va a trasladar a los precios. Es decir, más leña al fuego a la inflación y se redobla la ofensiva de una confiscación directa al bolsillo de los trabajadores. Y para mí, ¿a qué importa subrayar que el gobierno acuda al FMI como resultado del fracaso de su propia política? Recordemos que el gobierno venía con el crawling peg del 2%, ¿no? El crawling peg es la devaluación pautada de antemano del 2% mensual. Del dólar oficial. Del dólar oficial. Luego se hicieron los cancheros.
creo que fue en febrero, dijeron, lo bajamos a 1. Con la idea que así bajaba la inflación. Con la idea de que así bajaba la Porque, o sea, el inflación. 2% pone un piso en la inflación. Claro, Lo bajamos al 1 y Va a Milei seguir dijo, llegamos al 1% de inflación en abril. claro. Ese es su pronóstico. Con la idea de que, exacto, reforzando la idea que el problema de la inflación está fuertemente atada Al tipo de cambio. al tipo de cambio. Ahora, con ese crawling peg del 1%, tuvieron, el del 2% y del 1%, tuvieron en los últimos 4 meses un despilfarro de la reserva del Banco Central de 8.000 millones de dólares. Se remataron. Es decir, que 2/3 de lo que va a entrar mañana entran 12.000 millones de dólares. Aparte son de libre disponibilidad los de mañana. De libre disponibilidad. 2/3 de esos 12.000 millones de dólares se lo remataron en 4 meses, en los 4 meses previos, tratando de contener un tipo de cambio que ahora tienen que admitir que era irreal, porque ahora ya arrancamos la jornada de hoy con una devaluación, con un dólar cotizando a 1.250. Igual que ver su libre disponibilidad, ¿eh? Claro, porque el FMI a Caputo lo conoce. Los quiero ver, Ya porque le- ellos tienen un Hay que drama. ver la reunión de hoy. No, porque esto hay debe haber cláusulas secretas que desconocemos. Seguro. Ellos tienen que pagar 4.500 millones en junio. Eso no lo pueden tocar. Eso ya lo separaste. ¿Viste como la guita para las vacaciones que alguien juntó? Lo tenés, eso no lo puedes tocar, porque vos tenés que pagar la deuda. Ellos tienen que pagar la deuda. El punto claro acá es pagar la deuda. Porque Argentina va al default. Y ellos dicen, para pagar la deuda, te doy esta guita, bajás el riesgo país, de modo tal que te puedas endeudar otra vez. O sea, Acceder al mercado de crédito. nos dan plata para que nos endeudemos. Pero Argentina no ha podido endeudarse, no pudo acceder al mercado de crédito. Y hoy el mundo está muy difícil. Claro, el esquema es. Ahora, es cierto también que este año no hay vencimiento de deuda en dólares, están estos 1.200 y pico, pero los vencimientos fuertes están en a partir de enero de 2026. Hay mucho vencimiento en pesos, Mucho recién empezó. pero los vencimientos en pesos también es una inyección de pesos en el mercado que todo el mundo, ¿qué va a hacer? Va a ir a comprar Porque hay dólares. una mentira. Ayer hay un artículo de Carlos Rodríguez, que es que era economista. Era, sí, uno de los preferidos de Milei hasta Claro. que empezó a criticar a El Milei. tipo, léalo el artículo de quien quiera interesarse del tema. El tipo es de la escuela de Chicago, Los Chicago Boys. Chicago Boys. Y el tipo explica, que tiene razón lo que dice, que decir que no hay pesos es una terrible pelotudez. Por ejemplo, cuando vos colocás deuda, estás emitiendo de manera indirecta. Lógico. No es que el Banco Central, la Casa de la Moneda imprimió billetes. Pero la deuda después En algún momento hay que pagarla y hay que pagarla. imprimir los Hay que billetes. imprimir los billetes. Si yo reduzco, aumento la tasa de interés, es más pesos. Porque algo que vale 10, si yo aumento la tasa de interés al doble, requiere más pesos para pagar esos intereses. Entonces, hay muchas formas de emisión monetaria, aparte del crédito bancario, bueno, no quiero hacerla difícil, pero por eso es mentira lo que dice. El gobierno miente todo el tiempo. Es mentira que haya superávit fiscal, es mentira. No contabilizan los pagos de deuda, porque los capitalizan. Si los contabilizás, hay déficit primario y déficit financiero. Es mentira que no haya emisión monetaria, porque se incrementó la deuda. Lo que decís vos. Entonces vos tenés, y ahora van a subir la tasa de interés. Tienen que subirla para tentar a los tenedores de peso que no se vayan al dólar. Claro, Y si subís la tasa de interés, ¿qué sucede? Se refuerza una tendencia recesiva, lógico. porque es más caro endeudarse. Como que no debe ser. Es decir, acá es una pileta que está pinchada por todos lados y, Y ya están hay tratando de muchas poner familias parche y Ya hay muchas familias endeudadas con crédito de consumo en el último tiempo. Muchas, ¿eh? Sí. Porque aparte piensen que la poca reactivación que hubo fue vía el crédito de consumo. Si vos aumentás la tasa de interés, empezás a golpear la reactivación vía crédito. Totalmente. Y ya hoy salió Milei a presionar para que liquiden los exportadores, amenazando con que en junio, en julio les va a poner En retención. junio, claro, vuelven las retenciones y no liquidan ahora. A los niveles originales. Claro. Porque recuerden que las retenciones es otro fracaso de Milei. Sí, el Bueno, liberal eso que lo conozco, amenaza con porque- poner retenciones No, a... porque Milei lo que había hecho en un momento fue reducir transitoriamente las retenciones. Diciendo lo siguiente, si yo saco la retención, es una forma de devaluación. Porque si yo, digamos, tengo que pagar el 35 y pago el 28, es una forma indirecta de devaluar, me da más pesos, ¿entiendes? Sin tocar el tipo de cambio. Entonces dijo, ahora van a venir a rendir. Nadie liquidó. Es decir, esa medida de Milei fracasó. Claro, porque los exportadores tenían el blend. Es decir, que el 80% de lo que liquidaban lo cobraban al oficial y un 20% al contado con liqui, y eso daba Un poquito más. un poquito arriba del Sí, pero oficial. cuando bajan las retenciones, es decir, vos pagás, vendés por 100, Crecen, el 35 te quedas acá, te quedan 65. Si yo lo bajo a 28,
te queda 72, no 65. Por lo tanto, es un tipo de cambio mejor, implícito. Él dice, no, ahora vuelven en junio a los términos originales. Apúrense a liquidar ahora porque... Y hay que ver si liquidan, porque ya vienen de no liquidar. Lógico, aparte cuando vos lanzás una amenaza de ese tipo, porque sabés que la cosa no está fácil, digamos, necesitas presionar. Por eso, Milei chocando con los exportadores, esto se va a poner lindo. Sí. Se va a poner lindo porque... Y después está el contexto internacional. Yo creo que no se puede ver, Argentina somos finalmente un pequeño país en un mundo muy convulsionado. Y lo de Estados Unidos es un... Trump tuvo que recular mucho. Sí. Y lo que ocurrió en los últimos días fue una cosa pocas veces pensada, que es que lo que hubo fue una fuerte subida de riesgo país norteamericano. Cuando todo el mundo pensaba que la crisis global llevaba a que todo vaya a comprar de bonos de la Reserva Federal, porque es el refugio de valor internacional, Bueno, el tesoro. lo que pasó fue una caída de los bonos del tesoro y es decir, que empezó una fuga de Estados Unidos. Claro, porque, bueno, ahí metemos un poquito y ya despachamos el tema, pero... Estamos locos, sin eso no... Claro, porque lo que sucedió, lógico, el bono del tesoro es el riesgo cero. Finalmente, ese que tiene la maquinita que imprime los dólares siempre va a pagar. Todo el mundo corría ahí. Pero el recrudecimiento de la puja, fundamentalmente con China, recordemos que a China llegó 125% de retenciones, es decir, hubo una escalada. Primero respondió... De aranceles. De aranceles, me quedé con los ojeros. Primero respondió China igualando a lo de Trump. Trump le volvió a retrucar. Bueno, retruco, vale 4. Y terminaron con 125 cada uno de aranceles. Y que es un cierre del comercio. Que es prácticamente un cierre del comercio de las dos principales economías del mundo. Y con una fuerte interacción comercial, no solo de algunas empresas norteamericanas, sino incluso de las llamadas 7 magníficas, los grandes grupos tecnológicos, capitalistas norteamericanos que tienen una gran inversión realizada en China y por lo tanto representaba un golpe a la propia burguesía norteamericana y no a cualquier sector de la burguesía norteamericana, sino a la que era la base social del gobierno norteamericano. Y entonces ahora Trump reculó, postergó por 90 días los aranceles al resto de los países, no los aplazó del todo, dejó el piso del 10%, pero levantó restricciones justamente a estas empresas, a las tecnológicas. Incluso de China. Incluso de China. Porque se le abrió una crisis al interior del gobierno norteamericano, nada más y nada menos con Elon Musk, que aparecía como el principal ministro del gobierno. Incluso una crisis política. Recordemos que Trump gana y a diferencia de su primer mandato tenía mayoría en el Parlamento, la justicia también adicta y empezó un proceso de resquebrajamiento y un sector de republicanos que empezaron a criticar las medidas de Trump. Es decir, si nosotros partimos de la idea de que la iniciativa de Trump fue la tentativa de recuperar o restablecer a Estados Unidos como el hegemón indiscutible en el concierto internacional, sufrió un revés. No está tan fácil. No está tan para fácil. Trump. No está tan fácil. Elon Musk, aparte, es una figura que está creciendo mucho en impopularidad en los Estados Unidos. Hay distritos donde hay movimientos que la gente sale a prender fuego a los autos Tesla, por ejemplo. Y luego también con toda esta cosa de la motosierra, él es como el Sturzenegger de Milei, y los despidos masivos, los recortes. Es como el Sturzenegger de Milei y después como ¿cómo se llama el capitalista de Mercado Pago? Sí. Galperín. Es como el claro, Sturzenegger Galperín es como de Galperín Milei. haciendo el ajuste. Claro. Exacto. Un millonario echando gente. Claro. Exacto. No, y eso generó... Esperemos que suceda lo mismo contra Galperín en la Argentina que lo que sucede con Elon Musk en Estados Unidos. Sí. Porque es un provocador Sería infumable. hermoso. Yo compré una remera y no me mataste. Mercado Libre no me mataste haciendo. Alperín. Si no me trae la remera, es una de River compré, pero. Entregale la remera a Solano, Alperín. Entonces, bueno, y esta última semana, nosotros ya habíamos dicho, entre fines de la semana pasada y toda esta semana, el derrumbe de los mercados ha sido monumental, ¿no? Han perdido 5 billones. Y la caída en Argentina, o el impacto. Es decir, la desvalorización ha sido de 5 billones de dólares. Digo, la caída del precio de la energía a nivel internacional es un golpe a Argentina, es un golpe a Vaca Muerta, es un golpe a un esquema económico que se había armado, que eso difícilmente cambie, porque puede haber
si la tendencia de recesión está instalada a nivel internacional. Total. Porque de fondo, ¿qué hay? ¿Por qué hay una tendencia de recesión? Porque esta pelea comercial es la expresión de una fuerte sobreproducción de mercancías y capitales. Por eso están peleando. Y vos tenés que ir a liquidar capital sobrante, y eso va a generar recesión. Entonces vos vas a tener una recesión y va a caer el precio de energía. Y Argentina tiene un costo de producción energético más alto que en otros lugares porque es esta explotación por fracking. Claro. Es decir, que vos tenés que al fracaso del esquema de Milei, que precede el estallido de la crisis mundial, el salto en la crisis mundial con los aranceles de Trump, es decir, el esquema venía fracasando previamente, estalla la crisis mundial con la política arancelaria de Trump, Agrava la crisis local. agravando la crisis local. Por lo tanto, vamos a un cuadro enorme de choques, crisis, y es lo que ya se dijo. Esto lo vimos muchas veces en Argentina. Es como un escenario bastante, una película muy Un reiterativa. déjà vu. Aparecían incluso las declaraciones cuando fue el blindaje de la Rúa. Luego La el famosa anuncio. frase, qué lindo que dar buenas noticias. Sí. Luego el anuncio de Macri, también cuando acorda con el FMI, y parece un replay. El de Macri, la tapa de Clarín, parece de hoy. Claro. Sí. Porque dice, recibimos 18.800 millones, que es más o menos los 20.000, y vamos a un sistema de flotación entre bandas. Y vos decís... Vieron los memes en Twitter entre banda, la banda de Karina, Milei, Sí, Caputo, la banda De de Macri. Mauricio, Claro. también Caputo. Bueno, es que es eso, es una situación de... Y acá no, la idea es que esta vez va a ser distinta, que dice... Entonces Milei dijo, esta vez va a ser distinta, esta vez va a ser distinta. Los fundamentos que él da no son serios. Sigue la crisis fiscal, sigue la emisión monetaria bajo diferentes formas, porque de fondo hay un vaciamiento del país. Ese es el gran tema. ¿Entendés? La sangría y el vaciamiento de- financiero de Argentina. Claro, Sí. eso no es un problema que se soluciona por una tasa de interés. Aparte, es un mentiroso serial, vos lo decías, y es como el famoso dicho, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. De lo que no careces, de una diferencia con lo que han hecho los distintos gobiernos en esta materia en el último periodo. Pero bueno... Veamos un poco qué vamos pasa en un el poco- movimiento obrero. Claro, porque- ¿qué es lo nuestro, chicos? ¿Cómo hacemos para responder frente a esta Vamos, catombe? hay que No. luchar. Y venimos de una Vamos. jornada muy importante, que fue el paro general del 10 con la movilización del 9, que fue uno de los paros más contundentes, más importantes de la era Milei. Ahora vamos a ver un poquito las adhesiones y demás. Pero aparte porque colocó en el escenario, en este último periodo, al movimiento obrero como tal. Es decir, nosotros venimos de un 2024 con importantes movilizaciones populares. Tuvimos el 1 de febrero, el 8 de febrero. Bueno, la ronda de los jubilados del 12 de marzo, que suscitó enorme adhesión a partir de la participación de las hinchadas de fútbol. Luego el 19, post-represión, post esa brutal represión que dejó a Pablo Grillo peleando por su vida. El 19 fue muy importante. Pero ahora lo que tuvimos con el 9 y el 10 es efectivamente a la clase obrera como tal interviniendo en este escenario. Una clase obrera donde el descontento viene creciendo a partir de, bueno, una situación social que acá hemos descrito y en particular no solo que una ofensiva en materia de reforma laboral, sino también el problema del salario y las paritarias a la baja que vienen firmando estos mismos burócratas de la CGT y compañía. Aparte, este paro tiene lugar en el marco de ciertas luchas que, aunque aisladas y quizá no con una envergadura nacional, son muy importantes. Nosotros acá nos detuvimos a hablar de la Morbillo ocupada, nos detuvimos a hablar de la pelea que está dando el SUTNA, que dicho sea de paso, mañana se movilizan al Ministerio de Trabajo en Tigre, particularmente contra los despidos en FATE. Ahí estaremos. Por supuesto, y aparte contra las tentativas hay mucha presión patronal, incluso a nivel individual de los laburantes, para que acepten una alteración de la jornada de trabajo, es decir, una ofensiva en toda la línea. Pero también, por ejemplo, venimos de una pelea muy importante en la Patagonia con ADOSAC, que es el gremio docente, que se conquistó hace pocos meses, que vale la pena detenernos por la envergadura que tuvo. Fue una pelea a brazo torcido. De la docencia con el método de la huelga general, de las movilizaciones masivas sumando apoyo, y lograron algo muy importante porque le torcieron el brazo nada menos que al gobernador Vidal, que es alternativamente un socio de Milei, donde lograron un aumento salarial de 11 puntos para todo 2025. Lograron que se dé marcha atrás con los despidos. Les habían metido una conciliación obligatoria que no les importó continuar la lucha, les habían incluso amenazado con una multa millonaria y demás. Lograron que se retire el proyecto de presentismo.
Es decir, realmente una movilización de la docencia patagónica, en Santa Cruz en particular, que fue importante. Y luego tuvimos la propia jornada, que partamos de considerar, por ejemplo, que el acto, digamos, una CGT que convocó un paro general sin programa, sin levantar las reivindicaciones, sin un acto propio, y tuvieron que sentarse los burócratas ahí a un costadito a escuchar el acto de las organizaciones de los jubilados, que reclamó no solo por sus reivindicaciones, sino que levantó adelante de los gordos de la CGT el reclamo de un paro activo de 36 horas y de una huelga general hasta derrotar todo el plan de Milei. Y fuera Bullrich. Es decir, el planteo de los jubilados. El planteo de la mesa coordinadora de jubilados de todos los miércoles, con muchas organizaciones. Fue llamativo eso, ¿no? Porque el acto fue el de la mesa de los jubilados. Fue el de la mesa de los jubilados. Y la izquierda ocupando un lugar, porque estaba en la cabecera de la concentración, eran los jubilados con las organizaciones, los sindicatos combativos. Hubo una columna independiente. Bueno, hubo una columna independiente muy importante que se resolvió en el... Lo de la CGT se puede entender de dos modos, los dos correctos, creo yo. Por un lado, es una derrota de ellos, porque tienen que bancarse un acto de los jubilados, que en general tiene una orientación muy combativa. Antiburocrática. Y por otro, un default. Porque si vos levantás una tribuna, te que decir algo. Claro. Lógico. Entonces se llamaron a silencio y no dijeron nada. Daer venía de firmar la paritaria de sanidad de un 5% por varios meses. O sea, Sí, Moyano el 1%. Todo firmando porquería. Todo firmando porquería. El día previo a un paro, vos ante un paro no te firmó nada. Había un paro. Negociamos el viernes. Claro, veo que realidad nueva. El jueves el paro, claro. Y te discuto, ¿para qué te voy a firmar una paritaria antes? ¿Para qué un paro si firmé una paritaria antes? Sí, claro. Lo vacío de contenido del paro. No, y bueno, y sin decir nada, pero dándole la palabra a los jubilados, que hoy son parte de la vanguardia que está a la cabeza de la lucha. Y bueno, como decía Pablo, hubo una columna independiente que fue importante porque se resolvió en el plenario en la puerta de la fábrica de Morbillo el sábado anterior, donde, bueno, por supuesto, estuvieron el SUTNA, la FEDE, ADEMIS, el CIPREVA, Citra Repa, la Morbillo Ocupada, Unión Ferroviaria de Oeste, comisiones internas como ATE del Garraham o como Linde Praxair. Estuvieron los compañeros del Frente de Lucha Piquetero, que en el marco, hoy decíamos que ese mismo día se da a conocer la elevación a juicio del Polo Obrero, y los compañeros del movimiento piquetero del Frente de Lucha, con una columna independiente, marcharon desde la 9 de julio, para Bullrich, que lo miraba por TV, con una columna de casi 10.000 compañeros, muy importante, mostrando que siguen ahí Fue muy importante la columna del Polo. Dando pelea. El día de la movilización del miércoles. Y después lo que no hizo la burocracia de organizar un paro activo, porque ustedes piensan, si uno ve las columnas de los sindicatos de la burocracia, algunas fueron más nutridas que otras, mucha movilización de los cuerpos orgánicos, pero se destacaron igualmente algunas de esas columnas, y también que ellos no prepararon un paro activo, con asamblea de fábrica, una deliberación abierta que favorezca la movilización, porque aparte, recordemos que el día de la movilización, el 9, no había paro, pero sí tomaron el guante de un paro de 36 horas sectores del sindicalismo combativo. Entonces tuvimos el 9 y el 10 un paro de 42 horas del SUTNA. Tuvimos un paro de 48 horas de AGD y de ADEMIS. Y después, bueno, se expresó en columnas. Yo decía, la columna del ESMATA fue bastante importante, entre 3.000 y 5.000 obreros. Uno piensa, bueno, sin paro y demás, mostró que hay una disposición de la base importante a movilizarse. Fueron columnas importantes dentro del cuadro presente, las de camioneros, las columnas de la carne, de la CAT. Después, bueno, tuvimos los carneros de siempre, no solo la UTA acá. Nos despachamos. Bueno, pero por ejemplo, hubo una columna de los trabajadores de la 148, la línea 148. Sí. Eso hay que destacarlo porque es contra la política de la burocracia. Es decir, es un sector de trabajadores que, a pesar de que su burocracia no para, no moviliza y no hace nada, estuvieron presentes en el... Y la burocracia no organizó el paro, por ejemplo. ¿A qué llamo organizar un paro? No había asamblea sobre el lugar de trabajo. Si vos que haces un paro, esto es una asamblea. Ahora, en una asamblea pasa lo mismo. Yo voy a una asamblea y digo, mira, compañero, vamos a un paro. Sí, ¿y la paritaria? ¿Y la paritaria que firmaste? Claro. Y se pudre. Entonces la burocracia, por cómo es su política de entrega, no solo al gobierno de Milei, a las patronales respectivas, no está haciendo asambleas para organizar el paro. Para mí la asamblea era clave de todo. Porque uno quiere que la clase obrera se ponga de pie. No es que un aparato burocrático un día decrete un paro y otro día decrete... Cuando uno no sabe por qué lucha,
no lucha. Es decir, va, Claro. va sin convicción. Lógico, pero por eso Y reina la desconfianza, te entregan Claro. toda la vida. es que la CGT convoca al paro precisamente para descomprimir, ¿no? Para que la clase Claro. obrera recupere la iniciativa política frente a un gobierno hambreador, hostil, que destruya el salario y el trabajo. No, quiero decir algo más. Fue importante la participación de la GD, pero aparte lo quiero mencionar porque ellos ahora van a elecciones, que es el sindicato de los docentes universitarios en la UBA. Se vota del 21 al 25. Es muy importante porque se ha conformado el Frente de Unidad Docente, que encabezan nuestros compañeros de la lista naranja, y van a enfrentar a un reagrupamiento de Patria Grande, el PCR y otros sectores. Pero bueno, vienen con el espaldarazo de haber hecho una excelente elección en la CONADU histórica, donde en la UBA, si no me equivoco, los guarismos son acá lo tengo, 81,9% de los votos. Bueno, 40% a nivel nacional, se ganó a DIUNT, se ganó a DUNLU. Así que bueno, queremos mandarles especial fuerza en la batalla que tienen ahora, es la gran batalla del clasismo en la UBA. Y después, para completar este cuadro, hay cosas para destacar en el interior. Por ejemplo, en Salta los compañeros dicen que había 3 cuadras de columnas obreras, que no es menor, rompe cierto quietismo que había, sino que es un dato importante. En Neuquén hubo movilizaciones de 4.000, sin contar a los petroleros o a la UOCRA. Después, el paro en la industria fue un paro muy, muy importante. Mandémosle un saludo a los trabajadores de Cerámica Neuquén. Siempre Alejandro López nos mira, siempre me manda. Saludos para Alejandro López. Y está en una situación muy difícil porque Calf les cortó la luz, son las fábricas recuperadas, las fábricas ceramistas, le cortó la luz a Cerámica Neuquén y está en una situación muy crítica. Así le mandamos un saludo particular ahí a los compañeros. No, y después lo último, porque el tiempo es tirano en TV y en el stream 14 toneladas también. Lo escuchás mientras eran. Es que está. Sí, lo dice todo el tiempo. Es que, no, está el tema de las paritarias en el centro de la escena. Entonces, ¿cómo salimos del paro? Y bueno, un laburante que fue al paro en su fábrica, en su lugar de trabajo, está mejor parado frente a la patronal de un colectivo obrero para discutir la reapertura de las paritarias, por ejemplo, contra esta nueva disparada inflacionaria. Entonces, el paro es importante en ese sentido, porque aparte permite reforzar. Ahora el tema es cómo la seguimos, contra la orientación política de la burocracia sindical. Se viene un 1 de mayo, así que, bueno, nuestro empeño va a estar en que el movimiento obrero recupere su iniciativa política para golpear a todo el gobierno de Milei. Ahí va, muy bien. Bueno, vamos con todo. Vamos Una más, a- para que tiramos, ya que tiramos todos los chivos. Vienen las elecciones de telefónicos. Ah, me Se olvidé de presentó decir. un frente de la Granate Blanca que lidera el compañero Pablo Ibusic, conocido como Pablito. Otro que Ibusic, le mandamos pero un aunque saludo. digamos que es bastante grande. Con Pablito, claro, pasa que. Uno lo conoce de chiquito, claro. Lo de Fuetra es importante, me olvidé Muy, de sí, decirlo, sí. porque aparte ellos venían de un plenario de delegados donde le habían arrancado a la burocracia que se vote el paro de 36 horas. Después ocurrió que la burocracia tomó nota de Fuetra de que nadie más en el concierto de la CGT los acompañaba. Entonces levantaron unilateralmente el paro de 36 horas. Desconociendo un plenario de delegados. Desconociendo un plenario de delegados. Y la Granate Blanca integró la columna independiente bueno, fue una columna muy nutrida, muy importante de compañeros. Y digamos también que ese sindicato lo dirige hoy un tipo de Yasky. Marín. Sí, sí. Marín. El ala izquierda de la burocracia Y sindical. bueno, Si eso es el ala izquierda de la burocracia sindical, Bueno. se dan cuenta. Bueno, ¿vamos a los premios? Vamos a los premios. vos tenías muchos premiados. Tiro toda la terna, todo, Tira, venís malentonadísima. Vamos, contra Milei, Caputo y el Fondo Monetario Sí, Internacional. Caputo y compañía. Se lo dimos la vez pasada, o sea, ellos siempre están, pero Sí. bueno, los nominamos. Caputo se lo merece. No, pero después está Rafecas y Casanelo. y Casanelo. Candidatazos. Eso, Que eso estamos ¿cómo- obligados a dárselo. eso, porque ¿cómo nos zafan están tirando a esos, nosotros. Nos están Candidatos. tirando a ¿Cómo zafan, nosotros. Bueno, y para completar la terna, lo vamos a nominar a Juan Grabois por ¿Qué pasó con sus Juancito? declaraciones nefastas en el programa de Blender. ¿No estaba en el Vaticano? No, en Blender. Ah, bueno. En la marcha seguro que no. En la marcha del miércoles seguro que no. No, terrible. Hablando de la crisis educativa y la crisis del sistema de salud, cosas que nadie puede negar, el tipo invierte por completo la carga de las responsabilidades, donde termina afirmando que el problema es que los docentes y los trabajadores de la salud, es decir, los docentes, las enfermeras, los médicos, etcétera, tienen que laburar, romperse el lomo, laburando todo el día para sacar la salud y la educación adelante, y si no, paredón. O sea, literal, dijo paredón.
O sea, responsabilizando al último eslabón de la cadena, digamos, con gobiernos que destruyen la educación y la salud pública, a los trabajadores de la educación y a los trabajadores de la salud, si hacen aparte contra el paro, contra la posibilidad de que se enfermen. Un planteo reaccionario, ¿En claramente. paredón, aparte? Paredón, terrible. Mirá que todo vuelve, ¿eh? Sí, es de Spert. Sí, sí. De la banda de Spert, parece. Así que Cárcel o bueno. bala, decía Yo Spert, lo- este dice paredón. Lo que voy a decir es científico, me refiero. No tiene una cuota de denigrante. Lo considero que es un lumpen. Lumpen en el sentido del 18 brumario. O sea, que no, yo le hablo que si Políticamente. Mi libro preferido. un desclasado. Son declaraciones de un desclasado. Sí. Es un lumpen, un busca que... No, es terrible. Ahora, claro, no se lo podemos dar porque están nosotros dos. No, vamos contra Rafecas y Rafecas y Casanelo. Casanelo. Pero... No, Sí, se la merecen todos. Todos se la Mirá merecen. Bueno, vamos contra ellos. Acuérdense de suscribirse, de Campanita. darle me gusta, like al videíto, activar la campanita, que hay que darle manija. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Hasta el Nos vemos. lunes. Adiós.